Bueno, un bendecido día para todos, un bendecido día para Kevin, para María José, para Karen, para Elber, para Oscar, para Willington, Lady, Tatiana, Andrea. Reporto pues asistencia de 9 estudiantes de 20 en la asignatura. ¿Cómo han estado, no? Recordar que mañana, pues esa es la entrega, hasta mañana a medianoche, la entrega ordinaria del Producto 1. Por ahí vi que había entregado, está en CIPAS, entonces había entregado pues un CIPAS. Entonces, ojo, pendiente ahí pues para que puedan disfrutar pues de la máxima nota, ¿no? Precisamente calificarse a la máxima nota. Si hay alguna inquietud con respecto al producto, bienvenida, ¿sí? Por supuesto, pues estamos pendientes también en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y en su efecto, pues en el foro también, ¿no? En el grupo de WhatsApp digo yo por lo que una duda, si yo manifiesto una duda ahí en el grupo de WhatsApp, es posible que otros CIPAS u otros compañeros pues tengan la misma duda. Entonces, eso nos permite llegar, digamos, a todos, pues, en relación a despejar dudas. ¿Listo? De todas formas, pues, ahí estamos atentos y cualquier duda, pues, mucho gusto, ahí la podemos eh, despejar. Ok, entonces vamos hoy a iniciar el segundo tema, que se llama teoría de conjuntos, es la segunda unidad. Ya voy aquí a compartir la presentación. Y pues la idea es que hoy yo le dé las bases, las nociones, más que todo más bases, nociones de recordar lo que ya ustedes sabían, ¿no? Sino que estamos aquí como retomando pues esa información, esas indicaciones, de tal manera pues que las apliquemos en ejercicios enfocados pues en los diferentes sectores o áreas más bien de, digamos, de la gestión empresarial, ¿no? Digamos, de las organizaciones. Ese es el enfoque y ese es lo que pretendemos en la asignatura. Entonces voy a compartir la presentación de la tutoría 4 y pues como de costumbre vamos a revisar lo que nos plantea, ¿no? El, el guión de aprendizaje en relación a esta unidad. Entonces tenemos, bueno, estamos en matemática aplicada, tutoría 4, y tenemos la unidad 2. Esta unidad 2 entonces se titula Teoría de conjuntos. Y entonces nos plantea aquí, digamos, la introducción o esa presentación de la unidad, el guión de aprendizaje nos plantea lo siguiente. Dice que en muchas situaciones de la cotidianidad encontramos que existen elementos que se agrupan de manera natural o que se requieren o que quieren o que requieren ser agrupados de manera intencionada. Son ejemplo de ello, dice, agrupaciones de los empleados de las diferentes secciones de una empresa, y nosotros sabemos que los empleados pues, pueden agruparse con una cierta característica más enfocada en el área en el que están apoyando, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando del área que están apoyando, podemos hablar, digamos, de agrupaciones de empleados del área administrativa, por ejemplo. Podemos hablar de alguna cualidad que los está involucrando como las secretarias, ¿cierto? Es una cualidad, unas ciertas funciones, pero también podemos hablar, digamos, de empleados caracterizados o clasificados como los operarios, ¿cierto? Digamos, los operarios, que normalmente uno encuentra en las empresas esas denominaciones. Pero hay diferentes, ¿no? Que podemos hablar, digamos, de la junta directiva, podemos hablar o digamos, de los gerentes, los directivos, ¿sí? También podemos hablar, digamos, un poquito por fuera de la empresa, en este caso, digamos, el cliente externo, que podríamos estar hablando de los proveedores, ¿sí? Entonces empieza uno a tener ciertas agrupaciones que en últimas, esos elementos que están dentro de esas agrupaciones reúnen características similares, ¿cierto? O hay características que son comunes para ellos. También dice qué tipos de empresa de acuerdo a los productos que elaboran, entre otros. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar del conjunto de empresas del sector de lácteos. Entonces también podemos hablar del conjunto de empresas del sector de la construcción, o podemos hablar del conjunto de empresas del sector eh, energético, o podemos hablar también del conjunto de empresas del sector de restaurantes,
área comercial, entonces podemos hablar, digamos, eh, del comercio, pero en el sector de ropa, comercialización de ropa o fabricación de calzado, ¿sí? Empezamos a hablar, en caso de manufactura, podemos hablar una serie, nombrar a un conjunto que involucre a una serie de elementos, en este caso empresas o personas o empleados que habíamos hablado, pero que tengan características comunes, es lo importante. Entonces ya vamos identificando ahí algunos elementos y algunas nociones que nos permiten pues involucrar varios elementos con una característica común que nos agrupa pues en un conjunto. ¿Listo? ¿Qué más nos dice acá? Eso, pues, eso es lo que está en el guión de aprendizaje, pues yo siempre lo traigo a colación para que, digamos, iniciemos pues enfocados en lo que nos requiere eh, que desarrollemos dentro de la unidad. Ahora, también nos dice que en situaciones como estas, digamos de cotidianidad y que necesitemos, lógicamente, agrupar de forma intencionada o simplemente agrupar de forma natural, entonces toma presencia la teoría de conjuntos, dice, la cual nos ayuda a caracterizar situaciones o contextos particulares, gracias al establecimiento de ciertas o de representaciones que ilustran la relación lógica entre dos o más grupos de elementos. Y eso lo denominamos como conjuntos. Entonces, esas agrupaciones que normalmente hacemos de forma natural o de forma intencionada, y la teoría de conjuntos nos apoya, ¿cierto?, en la caracterización de situaciones y contextos particulares. Y hay una representación, hay unas nociones, hay una notación, es decir, eh, hay unos signos, hay unos nombres que vamos a utilizar, y esa es la notación. Y, pues, lógicamente, todo eso lo involucra lo común. Ahora mire que hay una relación lógica. Entonces mire pues que en últimas ese término lo habíamos tratado en la unidad anterior, entonces cada unidad depende de la anterior y hay una cierta relación. Nosotros recordemos el nombre pues de la anterior unidad y que nosotros pues lógicamente desarrollamos eh, en las tutorías anteriores y pues a partir de ahí pues lógicamente nace nuestro producto. Recordemos que ese nombre era lógica matemática. Ahora, tenemos lo siguiente, entonces, competencias diferenciales. El guión de aprendizaje nos plantea lo siguiente, que con el desarrollo de esta unidad, teoría conjunto, espera que tengamos pues, las condiciones en las que se pueda evidenciar que cada uno de nosotros resuelve situaciones problemáticas dentro de la teoría de conjuntos en un contexto enfocado lógicamente al área empresarial. También que identifiquemos en un contexto determinado las situaciones que podemos interpretar desde la teoría conjunta, cómo podemos aplicar, cómo nos sirve, cómo podemos desarrollar, cómo podemos ser más eficientes en nuestras empresas aplicando pues la teoría conjunta. Analizar o analiza situaciones problemáticas acopiando la teoría de conjuntos, incorpora a cada uno de nosotros los conceptos, leyes y propiedades matemáticas a la solución de problemas. También expresa la importancia, eh, espera que cada uno de nosotros exprese la importancia de la aplicabilidad de la teoría de conjuntos y su efecto en las disciplinas financieras, contables, económicas, administrativas, legales, tales, todo lo que involucra lo que es la empresa como tal. Ahora sí, vamos a lo que es la definición de la teoría de conjuntos. eh, y pues hay una definición que voy a encontrar acá muy, digamos, de cierta forma, pues muy jocosa, y es la teoría de conjuntos o los conjuntos, más bien, es un muchos que puede ser pensado como uno, ¿sí? Voy a verificar, ok, estaba verificando que estuviera grabando, ¿listo? Para tener ahí la grabación de la tutoría. Listo, entonces ahora, tenemos entonces que es un muchos, un conjunto es un muchos, pero que puede ser pensado como uno. Y en últimas, ¿por qué? ¿Por qué consideran que esa definición puede ser, por qué consideran que esa definición, cómo interpretan esa definición? Por favor, ahí participamos.
basado pues en lo que hemos dicho, por lo menos en la introducción de la unidad, ¿no? Que nos la brinda el guión de aprendizaje. Que dice Andrea, que dice Kevin, que dice Elber, Oscar, Karen, Willington. Por aquí se nos sumaron ya otros compañeros. Lady, Tatiana, Laura, Edna, Tatiana. Ah, bueno, Zoraida. Ya completamos. ¿Cuántos? Ya confirmamos. Dice Karen, por aquí por el chat, un grupo de personas que se juntan podría ser para formar un equipo de trabajo. Listo, muy bien, aplicado, gracias. ¿Qué más? Estamos 13 participantes menos el tutor, entonces estamos hablando de 12 estudiantes, ¿listo? Entonces, mire que dice un conjunto, es un muchos, es decir, en un conjunto no es un solo elemento, son varios elementos. Y esos varios elementos nos permiten tener una agrupación, pues son muchos, cierta agrupación, pero ¿por qué puede ser pensado como uno? Porque todos esos elementos, que son muchos, tienen características similares. Entonces, si hacemos, digamos, una agrupación de personas, como nos comenta Karen aquí en el chat, de un equipo de trabajo, ¿qué características en común van a tener ese equipo de trabajo? Por lo menos mínimo van a tener un objetivo en común, ¿sí? Si hay conformado un equipo de trabajo es porque hay un proyecto o hay unas tareas que hacer, ¿sí? Y pues, y esas tareas, cada una de esas tareas es un objetivo que hay que realizar. ¿Quién lo tiene que realizar? El equipo de trabajo. Ah, que a nivel individual, ese equipo de trabajo y pensando en, digamos, en un liderazgo eficaz, entonces cada uno va a tener una responsabilidad, sí, pero en últimas, todo el equipo de trabajo tiene en común, ¿qué tiene en común? Elaborar como tal elaborar como tal ese proyecto, llegar a ese objetivo o a esos objetivos. ¿Para qué? Para cumplir la meta. ¿Listo? Entonces, es por eso la definición. Es un muchos, es decir, muchos elementos que conforman ese conjunto, pero que puede ser pensado como uno. ¿Por qué? Porque tienen características similares. Ok, ahora aquí pues hay una definición ya un poco más, ¿cierto? Aquí pues aquí veíamos al personaje jalándose los cabellos, como, bueno, ¿esto qué es? Pero aquí ya viene la vaquita como ya concentrada, bueno, listo, analizando, ¿no? Entonces, ya hay aquí una definición pues mucho más, de pronto, en el contexto o en el lenguaje que nos gusta, ¿sí? Y es lo siguiente, dice que un conjunto es una colección de objetos, pero también un objeto como tal de un conjunto se conoce como elemento miembro. Entonces ya nos están dando cierta información para nosotros pues hablar en los términos adecuados cuando nos refiramos al conjunto. Entonces, un conjunto entonces es una colección de objetos, pero cada objeto de ese conjunto se conoce como elemento miembro. Entonces, cuando hablemos de las personas del conjunto, entonces los elementos del conjunto o los miembros del conjunto. Sabe que pues en el caso de las personas pues uno hablaría más de miembros, ¿sí? Pero elementos hablaría como más de cosas. Pero bueno, son cualquiera de los dos nombres pues es válido en este caso utilizar. ¿Listo? Ahora, un conjunto lo podemos definir como una colección de objetos que se llaman elementos. Entonces ya sabemos que son un muchos, entonces ahí está el muchos, que es la colección de objetos, en este caso, de elementos o miembros. Entonces, esa es una definición, pues ya un poquito más, digamos, en el contexto o en los términos que nos normalmente lo hemos escuchado. Ahora, unas nociones básicas. Vamos a empezar a recordar unas nociones básicas. Si hablamos de conjunto, entonces, cada conjunto lo vamos a denotar. ¿Qué es denotar? Como sinónimo de nombrar, de llamar, de bautizar, ¿sí? Entonces, vamos a denotar cada conjunto por letras mayúsculas. Entonces, si ustedes revisaron por acá en la presentación, aquí había en esta parte inferior derecha, ¿cierto? Mire, ahí está nombrado el conjunto A. ¿Quién estaba conformando el conjunto A? Cada uno de esos miembros, de cada una de esas personas que estaban dentro de ese conjunto. Aquí, incluso aquí, pues, hay es un temita que ustedes van a desarrollar en un taller en esta tutoría. Entonces, mire que hay un diagrama, un óvalo, pues. Ese, pues, es un diagrama sencillo que representa un diagrama de Gantt, un diagrama de Gantt, no, un diagrama de Venn. El diagrama de Gantt, vamos a verlo más adelante, pero el diagrama de Venn, un diagrama de Venn, que es aplicado aquí a teoría de conjuntos. Y ese diagrama, pues, es un diagrama sencillo en este caso, pero lógicamente después pues, vamos a desarrollarlo
diferentes operaciones con conjuntos. ¿Listo? Pero lo que me quiero referir es que está la letra mayúscula nombrando o denotando el conjunto. Y aparece pues cada uno de los elementos dentro de ese conjunto. Pero también puede haber esta estructura. La letra mayúscula denotando o nombrando el conjunto con cada uno de sus elementos dentro de llaves. Entonces ya ahorita vamos a revisar esa información. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar acá. Listo. Entonces letras mayúsculas. Es lo primero que nos dice acá. En la parte de nociones básicas. ¿Qué más nos dice? Y sus elementos con letras minúsculas. Entonces, letra mayúscula para el nombre del conjunto y para los elementos las letras minúsculas. Ok. Ahora, los conjuntos se pueden escribir utilizando llaves. Ya vimos que pueden ser también de forma gráfica, ¿cierto? Los diagramas de Venn o con diagramas, pero también utilizando llaves. Y si nosotros utilizamos llaves, entonces ponemos a cada uno de los elementos dentro de las llaves y los nombramos. Ahí, ¿sí? Es decir, y también puedo apoyarme, mira, acá dice, mediante la propiedad que describe el conjunto. Entonces, en este caso, pues tenemos, en el caso anterior, pues, habíamos visto que estaba, eh, digamos, gráficamente interpretado o expresado el conjunto. Y aquí en este caso, pues aquí nos da la notación de la letra mayúscula para nombrar el conjunto, nos da las llaves, ¿cierto? De forma escrita, en este caso con llaves. Dentro de las llaves están cada uno de los elementos del conjunto. En este caso, pues, aquí tenemos cada uno de los elementos del conjunto. En este caso, entonces, también está apoyándose en una propiedad que escribe el conjunto. Entonces, aquí me está diciendo, entonces, que n, es decir, de tal forma que digamos, los miembros o los elementos del conjunto son números naturales. ¿Listo? Entonces, está una propiedad también que para describir el conjunto. Entonces, ya tenemos ahí algunas nociones que vamos recordando. Ahora, recordemos la relación de pertenencia de un elemento a un conjunto. Entonces, la notación o se denota, o se llama, o se le asigna así, por este símbolo de pertenencia. Entonces, en este caso, y cuando no hay pertenencia, es decir, hay negación de la pertenencia, entonces lo denotamos de la siguiente forma: no pertenece. Como cuando nosotros hablamos de prohibido, entonces recuerden que el prohibido pues es como el slash, es decir, la diagonal ahí, una línea diagonal, que significa como prohibido. Entonces, en este caso, no pertenece, o sea, es una negación de la pertenencia. Entonces, ese conjunto que lo denotamos con letra mayúscula, que tiene unos elementos y que le podemos también, nos podemos apoyar con las propiedades de esos elementos, entonces podemos decir, en este caso, pues ya tenemos unos elementos, podemos decir uno, miren acá el uno, está dentro del conjunto en las llaves, pertenece a el conjunto A. Esa sería la lectura sencilla. También podemos decir, ojo, uno pertenece a los números naturales, porque está hablando de un conjunto mucho mayor que ahorita vamos a recordar los números, cada uno de la clasificación de números, que son características de ellos, es decir, son conjuntos de números con ciertas características. Pero aquí estamos hablando de números naturales. Ahorita vamos a recordar la definición. Pero también, ojo, 4 en este caso no está acá. Aquí no encontramos a 4. Entonces, como no lo encontramos, podemos decir 4 no pertenece a el conjunto A. Eso es. ¿Listo? Muy sencillo. Bueno, seguimos acá entonces. En este caso, nosotros podemos seguir dando nociones de la siguiente forma. A, en este caso, ya sabemos que una letra mayúscula y está nombrando el conjunto A. Sabemos, y acá sabemos que las llaves, en este caso, nos pueden encerrar los elementos. Es una forma de escritura de conjunto y pueden encerrar los elementos que conforman el conjunto A. Y también aquí tenemos otra forma, ¿cierto?, de eh, escribir las propiedades que involucran o las propiedades comunes a los elementos del conjunto como tal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos n, recuerden cuando hablamos nosotros en matemáticas de n minúscula, estamos hablando de elementos, es decir, n puede tomar elementos, cualquier número, bueno, cualquier elemento, no estamos hablando de números, estamos hablando de
objetos o objetos, ¿no? Pero estamos hablando de cada uno de los elementos que puede conformar ese conjunto. Y bueno, en este caso n mayúscula significa números naturales, pero cuando normalmente nosotros hablamos de las mayúsculas, hablando de números o elementos en mayúsculas, estamos hablando de todo el conjunto, ¿sí? De todos los elementos del conjunto. Ok. Entonces aquí en este caso n, pues toma, digamos, el nombre o la posición de cada uno de los elementos que conforman el conjunto A. Y entonces aquí lo que nos está diciendo es, ojo, los elementos que conforman el conjunto A pertenecen a los números naturales. Pero ojo que aquí hay otros signos, que son dos punticos, y aquí lo que nos dicen eso. Esos dos puntos se leen tal que. Entonces no podemos decir, y dentro, digamos, la información que está dentro de allá sería los números n, es decir, los elementos, los elementos que conforman A, pertenecen a números naturales, tales que, ojo, son menores que 4. Mire que no me está diciendo menor o igual, entonces no involucra 4. Si fuese el signo menor o igual, involucraría 4. Entonces me dice menor que 4, menor que 4. Y entonces ahí está involucrado en los dos puntos que es el tal. Aquí pues hay una lectura, digamos, sugerida que es A es el conjunto de los números naturales, tales que son menores que 4. Aquí pues yo le di el detalle de este n, que serían los elementos que conforman A, pertenecen al número natural. Pero aquí pues hay una sugerencia de lectura. A, lógicamente el nombre del conjunto, es el conjunto de números naturales tales que son menores que 4. Listo, entonces seguimos acá. Nociones básicas. Entonces, en este caso, dados conjuntos, dos conjuntos nombrados con letras mayúsculas A y B, entonces, ok, dados conjuntos A y B, entonces tenemos lo siguiente. Se dice que está contenido en B, recordemos ya esa información, esas nociones, si todo elemento de A también pertenece a B. Pues, si yo tengo dos conjuntos, así se llamen diferentes, y tienen exactamente los mismos elementos, y no el mismo número de elementos, no, sino los mismos elementos como tal, entonces esos dos conjuntos eh, puedo estar, ¿cierto? Involucrando o dando la noción o dando la notación que A está contenido en B. Si todo elemento de A también pertenece a B. Entonces, esa escritura o esa notación la damos de esta forma. A está contenido en B. Y se dirá, pues, A es subconjunto de B, ¿cierto? Podemos decir, A está contenido en B, o en términos de conjunto, podemos decir, A es subconjunto de B. Pero ojo, tenemos que garantizar que cada elemento de A esté en B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque A está contenido en B. Miren la dirección, ¿no? De izquierda a derecha. Ahora, los conjuntos A y B son iguales. Si viene la lectura de izquierda a derecha, A es subconjunto de B, pero también B es subconjunto de A. Entonces, de esa forma, decimos que podemos decir que A y B son iguales. Y entonces está el signo de igual, simplemente. Pero ojo aquí la lectura que va, en este caso, de izquierda a derecha. La lectura va de izquierda a derecha, ¿cierto? A es subconjunto de B. Aquí B es subconjunto de A. Y denotamos, en este caso, como van ambas direcciones, que los dos conjuntos son iguales. Ok. Pero una negación como tal digamos, en este caso, de términos de su conjunto, o de que todos los elementos de un conjunto estén en el otro, las, la, eh, la escribo de esta manera. A no es su conjunto de B, o simplemente A no está contenido en B. Aquí, pues, aquí nos diría A es su conjunto de B, pero aquí A no es su conjunto de B. Esa sería la negación. Mire que nuevamente aparece ese slash, ¿cierto? Ah, y la negación de la igualdad de conjunto, es decir, que todos los elementos de A estén en B y que todos los elementos de B estén en A, que sería A igual a B, sería lo mismo, el slash. A mm, es diferente de B. Y ahí está nuevamente marcando, ¿cierto? Ese prohibido, pues que nosotros estamos acostumbrados con el slash.
Entonces, es la negación. Ahora, miren este otro signo, ¿cierto? Que tenemos acá. Si nosotros no le quitamos el slash, sería este que ya sabemos que es subconjunto, que recordamos que es subconjunto. Pero mire que aquí hay una negación, ¿sí? Con el slash. Entonces, ¿qué nos denota? Nos dice, A es subconjunto de B, perfecto, pero ojo, A es diferente de B. ¿Qué significa? Que A puede tener diferentes elementos o más elementos, ¿cierto? Que B. O al revés, que B tiene más elementos, que A tiene menos, pero todos los elementos de A están contenidos en B, ¿sí? Pero B, como tiene más elementos, no puede ser igual a A. Entonces, mira esa negación, pero solamente en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior. Entonces, esa es la importancia, digamos, de recordar, pues, esas notaciones, esos símbolos, o sí, esos signos que digo, pues, porque nos permiten, pues, tener una lectura adecuada de, digamos, de los subconjuntos. Recordemos mira la diferencia de este. Este es simplemente que A no es subconjunto de B, ¿sí? Es la negación. Mientras que aquí, en este caso, cuando es la negación solamente de la parte inferior, nos está diciendo A es subconjunto de B, pero ojo, A y B no son iguales, ¿sí? Un ejemplo, tendremos entonces que hay un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Lo que le comentaba, A es un conjunto A y B. El conjunto A, denotado con letra mayúscula, y la forma escrita, pues, entre llaves, tiene los elementos uno 2 3 y 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B, nombrado con letra mayúscula, tiene elementos 2 3 y 4. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir A, en este caso, la pregunta es, ¿nosotros podríamos decir que A es un conjunto de B? Realmente no, ¿sí? Porque todos los elementos de A no están en B. ¿Por qué? Porque faltaría todavía el uno en B. Entonces lo que tenemos que decir es, en este caso, A no es un conjunto de B, ¿sí? O no está contenido en B, ahí está. Pero si yo me voy de aquí hacia allá, oiga, todos los elementos de B están en A. Ah, bueno, pero son diferentes. Es decir, A no tiene exactamente los mismos elementos de B, pero los elementos de B sí están contenidos en A. Entonces, en este caso, podríamos decir esto. B si es subconjunto de A, o todos los elementos de B están contenidos en A. ¿Listo? Pero son diferentes. Entonces, lo más adecuado acá, eso estaría bien hasta una cierta información, pero la información más exacta y precisa sería eso. ¿Por qué? Porque como A y B son diferentes, entonces yo quiero decir que B sí está contenido en A, pero ojo, son diferentes. Para no tener que decir esta doble información, solamente la digo en esta notación. ¿Listo? O sea, en este signo. Entonces, ahí lo más correcto sería, oiga, A, B es un conjunto de A, pero ojo, esta parte inferior me está indicando que no son iguales. ¿Listo? Bueno, seguimos por acá. Ahora, ¿qué símbolos representan o que se reservan más bien para los conjuntos? Hablando de conjunto de números, por supuesto. Nosotros también vamos a hablar en la aplicación conjunto de personas, ¿cierto? De miembros, conjunto de datos, ¿sí? Digamos, específicamente, por ejemplo, de valores, de precios, por ejemplo, de artículos comerciales o, digamos, de costos, o vamos a hablar también de número, de horas, de trabajo, o también vamos a hablar de número de clientes, ¿cierto? O tipos de clientes, ¿vale? Diferentes características, y podemos hablar de diferentes características de clientes. Entonces, en este caso, tenemos los números naturales para recordar la notación o el símbolo del número natural, que es esa N mayúscula con ese doble, ¿cierto? Diagonal hacia la parte inferior derecha, izquierda derecha. ¿Y qué son los números naturales? Recordemos, dice que son los números que utilizamos en la vida cotidiana para contar u ordenar y que pertenecen al conjunto de números enteros positivos. Y ahorita vamos a revisar la, eh, esa definición también de los números enteros. Pero bueno, son números naturales. Entonces, los que utilizamos normalmente para contar, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Normalmente para contar nosotros decimos menos 3, menos 2, menos 4. Entonces, por eso habla que pertenecen a los
enteros. ¿Qué son los enteros? Los que no tienen decimales. Entonces un 5 es un entero, pero un 5,6 no es un entero porque tiene una parte decimal. Entonces, eso es, solamente me quedo con la parte entera. Entonces, eh, pertenecen a números, también pertenecen al conjunto de números enteros positivos, ¿sí? Porque normalmente son los que utilizamos, los que naturalmente usamos para contar, por eso se llaman números naturales, los que naturalmente usamos para contar. Entonces son enteros desde el cero hacia arriba, no tienen parte de decimal, son enteros positivos. ¿Listo? Esos son los números naturales que naturalmente utilizamos para contar. Números enteros. Entonces, la notación del número entero o el símbolo del número entero es esa Z, ¿cierto? Con esa diagonal también doble. ¿Y qué son los números enteros? Son los números positivos, pero también negativos. Y aunque a uno le gusta más positivos, ¿cierto? La gente positiva, pero bueno, también ahí involucra, también hay gente negativa, también números negativos, incluido el cero, que tienen parte decimal dentro de la estructura. Y recordemos esta, ¿cierto? Esta regla, esta línea o este horizonte, pues, que es la regla numérica o la línea numérica, ¿cierto? Esa regla numérica, donde nos muestra lógicamente a partir de cero los números positivos, enteros positivos y los enteros negativos. ¿Sí? Recordemos que si yo voy a ubicar en mi regla numérica, entonces yo puedo, bueno, en la parte negativa sobre todo, a partir de cero, ahí está, -1, -2, -3, a medida que va aumentando, entre comillas, digamos, ese signo, porque digo signo, porque realmente porque digo entre comillas, que va reduciendo realmente. Yo tengo -10, tengo menos, todavía es decir, estoy más alejado del cero, -100, estoy más alejado del cero. ¿Listo? Diferente aquí también a la derecha también aumenta en el orden, pues, digamos, de su magnitud. Entonces, esa es, digamos, nuestra regla numérica y aquí nosotros podemos ubicar, ojo, enteros. Sabemos que no tienen parte decimal, pero involucra positivos y negativos incluye el cero. Entonces, por eso decía que los números naturales, lo que naturalmente usamos para contar, están involucrados o hacen parte, o podemos decir, es un subconjunto, ¿sí? De los números enteros. Quiere decir, pertenecen al conjunto. Entonces, podemos decir, es un subconjunto de números enteros. ¿Listo? Seguimos acá entonces. Conjunto de números racionales. Pero los racionales de una vez los relacionamos con los fraccionarios. Son los números que pueden ser expresados como una relación entre dos enteros. Entonces recuerden que si yo hablo, por ejemplo, de 6 décimos, entonces puedo estar hablando de una relación de que, oiga, 6 elementos de cada 10, por ejemplo. Eso es una relación entre dos enteros. Por ejemplo, las fracciones, todos los enteros están incluidos en los números racionales. Ya que cualquier entero z, entonces aquí me está diciendo que z puede tomar cualquier número, le voy a tomar z, bueno, voy a poner z igual a 7, entonces voy a tomar, entonces ya le di el número a z y puede tomar cualquier entero. Dice que cualquier entero puede ser expresado como un número racional y que todos los enteros también están incluidos en números racionales. Es decir, son subconjuntos de los números racionales. ¿Por qué? Porque yo cualquier número entero lo puedo expresar como un número racional sin quitar, digamos, su resultado, ¿sí? Entonces, yo puedo expresarlo siempre dividiéndolo entre uno, que es lo que nos dice acá. Cualquier entero, z minúscula, puede ser escrito como la relación z sobre 1. ¿Por qué? Porque 7 sobre 1 es igual a 7. Entonces yo mantengo, ¿cierto? Digamos, la magnitud como tal del número. ¿Listo? Entonces cualquier número, pues número entero, en este caso, nos habla de los números, un número entero, exacto, puede estar incluido en los números racionales. De esa forma. ¿Sí? Entonces también los números enteros son subconjuntos de números racionales. Ahora, ¿por qué me dice cualquier entero? Porque también puede ser negativo. Yo puedo tener el número entero -5, que incluye los positivos y negativos, recordemos, y lo puedo expresar como un fraccional, es decir, como un racional. ¿Sí? -5 sobre 1, pues sigue siendo -5. Listo, eso es. Entonces, números racionales, los
de una vez lo relacionamos con los números fraccionarios. Y esos son números racionales. Entonces empieza a crecer como la familia, ¿no? Entonces empezamos con números naturales, seguimos con números enteros, que los números naturales son subconjuntos de números enteros, y seguimos ahora con los números racionales. Los números enteros están involucrados, son subconjuntos de números racionales. ¿Sí? Sigue creciendo la familia. Aquí no habla de los números reales. Dice que son los números, ¿cierto? Que corresponden a un punto en la recta real o en la recta numérica. E incluyen a los números naturales, que la habíamos visto, miren, en la recta numérica. Pero esta recta numérica también puede involucrar decimales, enteros, negativos, positivos, fraccionarios, ¿cierto? Yo puedo ubicarlo ahí, todo eso, todas esas familias, ¿no? Todos esos subconjuntos. Entonces, esos números reales es cualquier número, o son los números que corresponde a un punto en la recta real o la recta numérica. E incluyen a los números naturales, ya lo vimos, incluyen a los enteros, a su vez los naturales son subconjuntos de los enteros, y incluyen los números racionales, a su vez los enteros son subconjuntos de los números racionales, y a los números irracionales. Entonces, mira, aquí vamos a identificar, vemos a números enteros, positivos, negativos, ¿cierto? Sin fracción, sin parte decimal. Tenemos a los números racionales, en este caso estamos hablando de los fraccionarios, que pueden tener numerador negativo, puede tener numerador positivo, es decir, están involucrando ahí a los números enteros, pero con una relación, es decir, un denominador. Podemos ver a los números irracionales, entonces ya los irracionales son los que nos involucran, por ejemplo, fracciones no, radicales, ¿sí? O operaciones con radicales, pero mire que también involucra acá como un fraccionario, pero del numerador tiene un radical. Entonces, los irracionales involucran radicales. Y los trascendentes son los que nos involucran, por ejemplo, recuerden estos números especiales como el Euler o el Euler, que normalmente digamos, se escribe Euler, pero se debe pronunciar Euler. Bueno, nosotros normalmente lo conocemos como Euler. Pi, cierto el número pi, que utilizamos mucho en las áreas de los círculos, eh, y también en el perímetro, la longitud del perímetro, los logaritmos naturales. Entonces, todos esos elementos, digamos, o todos los términos que involucren el logaritmo natural, Euler, Euler, es decir, números especiales, le llamamos números trascendentes. ¿Sí? Entonces, eso ya se nos está creciendo la familia. El conjunto, pues, números reales involucra a los naturales, a los enteros, a los racionales, que digo, ahora se nos creció irracionales, trascendentes. Todos son subconjuntos de números reales. Números complejos. Dice acá, tranqui, no es tan complejo, no es complejo. Los que no hablan números complejos, bueno, se me olvidó acá, disculpen, el símbolo de números racionales, la R, en este caso números reales que digo, que involucra los números racionales e irracionales, trascendentes, enteros, naturales, la R de los números reales. ¿Listo? Ya hemos revisado que también los números racionales, o acá también, que me he olvidado, es esa Q con pues, un rengurese, pues una doble línea ahí para darle pues, mayor realce a ese signo, ¿no? Entonces, naturales, la N, enteros, la Z, los números racionales, el Q, números reales, la R, y en este caso ahora números complejos, la C, con ese doble línea ahí en la parte, de esa parte izquierda. ¿Por qué son importantes esos símbolos? ¿Por qué? Porque normalmente en las propiedades o en la descripción de los conjuntos nos involucramos. Entonces, esos números complejos son la combinación de números reales, que ya sabemos cuáles son los números reales, pero todo subconjunto, todas esas familias, e imaginarios, y números imaginarios, ¿cierto? Y los números imaginarios. Entonces, combinación de números reales, números imaginarios. Ese número complejo es un par de números que están unidos por una operación, suma, resta, ¿cierto? Normalmente, uno de los números reales y uno de los números reales y el otro número es un número imaginario. En este caso, cuyo cuadrado es negativo, eso es lo que empieza ahí como así. Si un número
un cuadrado negativo si al contrario, si todo un número multiplicado por es positivo. Entonces, si yo tengo un número al cuadrado, entonces, por ejemplo, si yo tengo -1, entonces voy a ponerlo al cuadrado, ¿cierto? Significa que debo multiplicar dos veces ese mismo factor, que es -1. Entonces sería -1, ¿cierto? Por -1. Y ya, si yo aplico la regla de signos, entonces lógicamente menos el signo del primer término por el otro menos el signo del segundo término, eso me da más. Entonces ya me da positivo, entonces debería ser 1 positivo, pero por eso es un número imaginario. Nuevamente, ¿por qué? Porque me permite tener una cierta condición especial para ciertos casos. Entonces, el cuyo cuadrado es negativo, entonces ese imaginario, pues me va a permitir eso. Ahora, ¿para qué necesitamos eso? Normalmente eso lo usamos mucho en la ingeniería, ¿cierto? Para ciertas áreas muy específicas, eh, en ingeniería eléctrica, electrónica, bueno, sistemas, pero bueno, ahí existen, antes saber que existen. ¿Sí? En nuestro caso, pronto no vamos a pensarlo como tal, pero también existen el conjunto de números complejos. Entonces, cada uno de esos conjuntos, pues tiene pertenencias, ¿cierto? De estar involucrado, lógicamente, o tener su, o en este caso, estar o pertenecer como tal a otro conjunto. En este caso, pues nosotros hablamos de los números reales, ¿cierto? Como un gran conjunto de los otros, es decir, los anteriores pertenecen a los números reales. Aquí simplemente hay un diagrama de Venn, que ustedes lo van a definir ahorita en un taller, donde nos recuerda que los números reales involucran a los números irracionales. Recordemos que los irracionales, en este caso, son los que involucran los radicales. Ahí también nos está involucrando el pi como trascendente. Y a su vez, miren que tenemos acá esos números reales también involucran a los racionales. Los racionales involucran a los enteros, por eso no estamos hablando de fraccionarios. Los racionales involucran a los enteros, porque vimos que los enteros pueden expresarse como un número racional. Pero también los enteros involucran a los naturales. Entonces, ahí estamos hablando de naturales, enteros, ¿cierto? Racionales, reales, es decir, cada uno de los que hablamos. Los naturales, los enteros, los racionales, los reales. Y pues teníamos, y los reales también involucraban a los irracionales y trascendentes que están acá, mira, aquí están, irracionales, ¿cierto? Y por aparte, pues teníamos como un número, como un conjunto especial de números complejos, ¿listo? Que pues, está involucra en la parte imaginaria. Listo, entonces, ahora vamos a interactuar, pues, o van a participar ustedes, ¿cierto? Ya de forma un poquito activa, que están participando ahí juiciosos, prestando atención, ¿cierto? Así como la vaquita que nos decía cuando hacía leche concentrada, ¿no? Estaba ahí concentrada. Pues como ella hacía la leche concentrada, entonces, en nuestro caso, pues yo sé que ustedes están concentrados ahí con la explicación y las nociones, pero entonces ahora vamos a participar de forma activa. Entonces vamos a hacer un taller en tutoría. Entonces o van a ustedes a revisar unas ciertas definiciones, ya veamos las pautas, de operaciones de conjunto, con conjunto. Pero también los famosos diagramas de Venn, que pues, que ya este es uno sencillo, pero hay otras estructuras, ¿cierto? Entonces ya lo vamos a revisar. Entonces para eso vamos a valernos lo siguiente. Estamos hablando hay 13 participantes menos uno que es el tutor, estamos hablando de 12 participantes. Primero saber cuáles están activos totalmente. Entonces, Andrea, va a pasar aquí como lista. Andrea, por favor, no. Presente, profe. Eso, muchas gracias. Edna, 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 ¿sí? ¿Me escuchas? Entonces voy a permitirme ir copiando acá, ya le digo por qué, a los que tienen audio, ¿sí? Eh, a los que están ahí activos, porque pues, no nos van a apoyar, sino que vamos incompletos con la actividad. Edna, ¿no? Listo. Jessica, Presente, profe. gracias Jessica, perfecto. Voy aquí a anotarlo. Anotar a Jessica, perfecto, y ya digo para qué. Karen, Porras, Presente, profe. gracias Karen.
Kevin, Presente, profe. Kevin, Laura, 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 ¿no? Lady, 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 María José, Presente, profe. gracias, María José. Por aquí nos escribe, en el chat nos escribe Oscar, bueno, listo. Bueno, necesitamos saber que están y que pueden participar, porque la idea es que participemos también con el micrófono, ¿no? Oscar, sí tienes acceso al micrófono, ¿nos puedes apoyar también en la actividad? Me lo escribo por chat, Oscar, pero bueno, me interesa también que tenga, no tiene acceso, listo. Entonces, ok, acá dejémoslo ahí. Está atento para la actividad. Tatiana, Presente, profe. perfecto, Tatiana, entonces aquí Tatiana, la colocamos aquí. Willington, Presente, profe. gracias, Willington. Zoraida, Presente, profe. perfecto. Gracias, Zoraida. Zoraida. Listo, entonces, gracias. Entonces tenemos, por lo menos la participación activa, me refiero a que puedan tener micrófono, ¿cierto? No significa que los otros, yo sé que están ahí prestando atención, pues, a pesar de que pronto no tienen acceso ahí al micrófono, pronto encuentran, ¿sí? Digamos, trabajando, entonces ahí tiene cierta restricción. Pero tenemos la participación de Andrea en las condiciones que me interesan, o me interesa para la actividad más bien. Andrea, Jessica, Karen, Kevin, María José, Tatiana, Willington y Zoraida, es decir, 8, ¿sí? Y a ver, cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, perfecto. Entonces podemos complementar. Entonces, ¿qué van a hacer? Cada uno de ustedes, voy a tomar aquí, copia aquí de estos, voy a cortarlos, ok. Entonces, cada uno de los participantes activos que estamos nombrando le vamos a asignar una operación con conjunto, ¿cierto? O en su defecto, que digo, un diagrama de evento, es decir, ese tema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar. Entonces, aprovechemos, digamos, hoy en día la tecnología, ¿no? Entonces, seguramente, yo me imagino, pues, que ustedes son, eh, eh, digamos, expertos, pues, en el manejo de la inteligencia artificial. Recuerden que la tenemos ahí a la mano en WhatsApp, ¿cierto? En el WhatsApp personal, ahí aparece ahora Meta y ahí está la inteligencia artificial y pues uno puede preguntarle, ¿no? Pero también lo tienen ustedes en ChatGPT, ¿cierto? En GPT, pues, o en otro chat, ¿no? Por ejemplo, venga, les nombro otros que tengo yo por acá. Entonces, recordemos que hay, bueno, el chat GPT o chat GPT, pues es digamos, como el más usado, ¿cierto? Pues es tema de texto, pero recordemos que tenemos también, por aquí listadito, lo frecuente, ¿no? Ok, entonces aparece por acá Copilot de Microsoft, aparece Meta AI, ¿cierto? Eh, Aparece por aquí Ideogram, ¿no? También AI y Make Reels, Make Reels, la pronunciación Make Reels, ¿sí? Se escribe Make Reels, Reels, pero se pronuncia Make Reels. También de ahí para video, ¿no? Entonces, hay para textos, hay para texto e imagen, hay para texto e imagen y video, ¿sí? Entonces, la idea es, eso es lo que hoy en día está, digamos, al margen, ¿cierto? Al margen, digamos, de nuestra aplicación, que en últimas, en términos generales y en términos positivos, lógicamente le permite tener uno más eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Es el mejor aprovechamiento de los recursos. Y en este caso, pues estamos hablando del aprovechamiento del tiempo. Entonces, podría ser. Lo que de pronto no es adecuado es uno apoyarse en la inteligencia artificial y quedarse con eso. Ya, eso es, sí, pues, ojo, recordemos que es información que se va actualizando y de acuerdo a la base de datos que hay, es información la que me da. Pero yo puedo complementar, puedo darle mi toque.
Y eso es lo que de pronto lo que no debemos pecar. Es decir, solamente quedarnos con lo que no entendemos, ya, ese es el trabajo. No, demos nuestro toque, revisemos, ajustemos. Lógicamente toca entender nosotros para poder explicarlo. Toca llevarlo al contexto. Entonces, eso de pronto es lo que nos hace falta, lo que le hace falta en inteligencia artificial que nosotros tenemos. Nosotros tenemos más imaginación, tenemos más creatividad, tenemos intuición, tenemos experiencia también en lo que estamos haciendo, lo que conocemos en nuestra empresa, en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, complementar esa información que obtenemos de forma rápida. Entonces, es válido, simplemente lo dejo abierto, es válido que lo busquen en la inteligencia artificial, ya sea en el grupo, en el WhatsApp, que es la que tiene uno directamente le pregunta ahí a Meta, o utilizando cualquiera de esos, digamos, esos medios, ¿cierto? Sea ChatGPT o sea los otros. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces vamos, primero que todo, cada uno va a tener una operación de conjunto, con conjuntos que digo, o un diagrama de Venn, ya lo revisamos, o ese tema de diagramas de Venn. Entonces, vamos a definir, primer punto, ahí está, definir el que nos toque, ya ahorita lo asignamos. Entonces, primero, vamos a definir, ¿cierto? Primero. Segundo, vamos a dar la notación, es decir, en nuestra definición tengamos presente que es la notación. Me explico. Si yo voy a hablar como hablamos aquí pues de notación, que A pertenece a B. Entonces, esta es la forma de escritura. A es subconjunto de B, listo. Pero A es subconjunto de B, pero no son iguales, listo. Esa es la notación, la escritura, ¿cierto? La escritura que nos dice. Entonces, eso hay que tenerlo presente dentro de nuestra definición y de nuestra exposición, nuestra socialización, llamémoslo más bien así, para que no nos asustemos de nuestra socialización, ¿cierto? Que vayamos a hacer del tema. Y lo tercero, entonces, ojo, un ejemplo aplicado. Un ejemplo aplicado puede ser este tipo de ejemplo. Bueno, un ejemplo aplicado no, mentira. Un ejemplo general puede ser este tipo de ejemplo que dimos acá. A es 1, 2, 3, 4. Bueno, a A pertenecen los elementos 1, 2, 3, 4. A B pertenecen los elementos 2, 3, 4. ¿Sí? Es un ejemplo general, pero no quiero ese tipo de ejemplo, quiero ejemplos aplicados. Entonces búsquense, pueden buscarlo o pueden decirle a la IA, pero que le dé un ejemplo aplicado. ¿Sí? Y ustedes ajusten o revisen, denle su toque. Y es por el lado de la IA. Eh, y un ejemplo aplicado, entonces, oiga, ¿aplicado a qué? Tratemos de buscar ejemplos aplicados al sector empresarial, ya sea cual sea el ejemplo, pero aplicado al sector empresarial, que hable de personal, que hable de datos, de venta, que hable de productos, que hable de servicios, que hable de conjunto de restaurantes, no sé, algo aplicado a los sectores, a las áreas de la administración de empresas, de la gestión empresarial, a la área de las organizaciones, ¿sí? Entonces, para pues tratar, digamos, de estar en contexto, ¿sí? Es lo importante acá. Y es lo que pretende la asignatura, por eso se llama matemáticas. Pero por eso no se llama matemática sola, que es lo general, y que normalmente uno utiliza ejercicios generales. Por eso se llama matemáticas aplicadas. ¿A qué? Al sector empresarial, al sector de las organizaciones, a las organizaciones, a los sectores de la gestión empresarial. ¿Listo? Eso es. Entonces, definición, que esa definición tenga la anotación, por favor, y que los ejemplos, o un ejemplo por lo menos, hagamos un ejemplo, si podemos traer dos, bienvenidos, se suma, sean ejemplos aplicados, ¿sí? O un mínimo uno, ¿cierto? Si pueden tener dos, bienvenido. Ok. Entonces, vamos a repartir. Unión de conjuntos. Vamos a hablar de operaciones con conjuntos y diagramas de Venn. Entonces, unión de conjuntos. Voy a hacerlo en el orden que tomé lista. Entonces, Andrea nos va a colaborar con unión de conjuntos. ¿Listo, Andrea? Conectada ahí, por favor. Andrea, ¿sí? ¿Me escuchas? Jessica nos va a Sí, colaborar con... profe. Gracias, Andrea. Jessica nos va a colaborar con intersección de conjuntos. ¿Listo, Jessica? Me confirma, por favor, que hayas escuchado la asignación. Sí, sí. Kevin, gracias. Kevin, ¿quién? ¿No? Ah, no. Ah, no, Karen, sigue Karen. Jessica, sí, sigue Karen. Karen nos va a colaborar con diferencia de conjunto. ¿Listo, Sí, Karen? señor. En línea, claro, gracias. Ahora sí,
Kevin nos va a colaborar con diferencia simétrica de conjuntos. Complemento de conjuntos nos va a colaborar María José. Y para diagramas de Venn, entonces vamos a tener, ¿cierto? El apoyo, pues, de eh, María José. Aquí me quedó aquí Tatiana. Ok, aquí me quedó Tatiana. Sí, María José. A ver qué tanto nos queda María José, Tatiana, Willington y Zoraida. Tatiana, Willington y Zoraida nos van a colaborar con diagramas de Venn. Entonces, la idea es que nos apoyen, ¿cierto? Los tres, pero cada quien por aparte, busquen la información, sea muy concreto. La idea es que podamos realizar presentaciones, ¿cierto? Pero en imágenes, o podemos definirlo con nosotros con nuestras palabras, a pesar de que vamos a estar buscándolo en referencia o con la inteligencia artificial, pero que sea muy ilustrativo, ¿sí? Es lo importante que quiero yo, que aparezca en la notación, pero que sea muy ilustrativo. Notación, pues simplemente los símbolos, los signos, eso es. ¿Listo? Y en este caso, Tatiana, Willington y Zoraida, por aparte, cada quien busca lo que son los diagramas de Venn. Traten de buscar las operaciones y cómo podemos, eh, digamos, graficarlos en los diagramas de Venn y pues nos complementamos. Es decir, cada quien busque como un ejemplo. Eso es, ¿sí? Ahí sí, ahí, Tatiana, Willington y Zoraida, cada quien busca un ejemplo para que ya al exponerlo o a socializarlo, pues tengamos tres ejemplos. Eso es. Por aquí nos decía en el chat, que nos decía. María José. Ah, ok. María José dice que tiene aquí problemas con su micrófono. Entonces vamos a hacer un cambiecito acá, porque me interesa es que lo socialicemos. Entonces, la idea es que tengamos micrófono. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Tatiana entonces nos colabora con complemento de un conjunto y Willington y Zoraida nos colaboran con diagramas de Venn, así como lo dije. Cada quien un ejemplo. Eso es listo. Entonces vamos a dejar para la actividad. La idea es que lo socialicemos aquí mismo, en este tiempo que nos queda. Entonces yo creería que como vamos a utilizar información, eso no es muy demorado, es rápido. Entonces yo le diría que nos diéramos, pero bueno, vamos a organizar ahí una presentación sencilla, ¿no? Puede ser en PowerPoint, puede ser directamente ahí imágenes, ¿no? Tampoco la idea es demorarnos mucho en eso, estructurar demasiado, pero sí que sea algo ilustrativo. Pongámosle 20 minuticos, ¿sí? Entonces, de aquí, bueno, 19 minutos, de aquí a las 8:25. Tengo las 8:06, a las 8:25. Entonces, vamos a dejar ahí simplemente proyectado acá, ya cada quien tiene su tema. Y pues, de esta forma, los otros compañeros, pues que de pronto tienen alguna dificultad en el audio, o en el micrófono más que todo, o de pronto tienen una actividad que están realizando, trabajando, algo así, de pronto tienen algún impedimento, pues están pendientes, digamos, como de la actividad, ¿sí? Digamos, pueden ir revisando, consultando, ¿sí? Haciendo la actividad, digamos, a nivel individual, pues, eh, y pues ahorita prestamos directamente atención a la explicación como, ¿listo? Eso es. Entonces, a partir de ahora, hasta las 8:25. Y la idea es que en ese mismo orden los pongamos, los socialicemos, que entendí, ahorita complementamos acá y eso. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, voy aquí a cerrar el video y voy a cerrar el audio y a las 25 nuevamente digamos, nos hablamos, ¿sí? Pero igual quedamos ahí conectados.
Bueno, entonces, listo. Ya cumplió el tiempo. Entonces, la idea es que nos compartan, aprenda con sus palabras, socialicen, hablado lógicamente de las imágenes que pudieron eh, revisar y que pudieron organizar cada uno de esos temas. Hablamos inicialmente de operaciones con conjunto. Entonces, Andrea, para que nos colabore, y vamos a hablar específicamente de unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia de conjuntos, diferencia simétrica de conjuntos y complemento de un conjunto en relación a operaciones. Y los diagramas de Venn, que de todas formas en todas las operaciones pues nos apoyan lógicamente la interpretación de esa operación, ¿sí? A nivel gráfico. Entonces, Andrea, te escuchamos. ¿Colaboras? Por Hola, favor. profe. ¿Qué más tienes? Dejo aquí compartir. A ver. Mm, Si hay una restricción, miramos a ver. Normalmente hay restricciones por acá. Habilitar la espera. Ya me está ingresando. Permitir que se cambien nuevas. Eh, tra- Trata de compartir, te voy a compartir. dice, Permitir. el anfitrión no permite el uso Ya, compartido. ahora sí ya. Ya puse permitir compartir. ¿Listo? Ya está permitir a todos los participantes compartir pantalla. Eso. Eh, Ahora sí, ya por ahí ya nos da ¿Ahora sí seguimiento. se ve? Perfecto, sí, señor. Gracias. Bueno, unión de conjuntos. Gracias, Andrea. La victoria es tuya. Ay, no sé, acá no me deja hacer ver. Bueno, profe, según mis matachitos, en la explicación de unión de conjuntos, entonces lo hice basado en la gestión empresarial con los proveedores, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, el conjunto L, que son los proveedores locales. Entonces, ¿con qué representé los proveedores locales? Con la casita, la palmera y una caja. Luego tenemos el conjunto I, que son los proveedores internacionales, que los representé con el avión, el mundo y un barco. Luego teníamos que hacer la unión de conjuntos. Entonces están los dos, tanto el conjunto L como el conjunto I, unidos, lo que representa el conjunto proveedores. Bueno, entonces, en la unión, recordemos, gracias, Andrea, en la unión recordemos que lo que pretendemos es que todos los elementos de un conjunto y de otro, ¿cierto? Conformen uno, ¿cierto? Uno en común. Ahí de pronto, bueno, de pronto yo que mejoraría, ahí pues ahí tiene un diagrama de Venn donde tienes, digamos, interpreta una intersección, ¿sí? Y si ves que se intersectan los dos círculos o las dos figuras que representan el conjunto, estaríamos diciendo que hay elementos comunes. Y fue lo primero cuando vi digamos, cómo es el diagrama, ¿sí? Que pues veo que en la figura no hay figuras comunes. Entonces, ojo con eso. Entonces, ahí de pronto lo más apropiado sería un solo óvalo, involucrar los 6 elementos, 3 de conjunto L, 3 de conjunto I, en un solo, ¿sí? En un solo conjunto, en el nuevo conjunto de unión, ¿sí? Porque ahí estaría anotando en la parte central la intersección. Y la intersección, recordemos que son los elementos comunes, ¿sí? Entonces, de pronto esa observacióncita ahí, Andrea. Pero muchas gracias. Muy amable. Vale, profe. ¿Listo? Gracias, Andrea. Bueno, seguimos por acá. Tenemos a intersección de conjuntos, Jessica. Jessica, Jessica no Un creo. momento, profe, ya estoy compartiendo. Perfecto. Gracias, Jessica. Ya voy a compartir yo para que pueda compartir. Gracias. Gracias.
¿Aparece proyectado, profe? Sí, sí, perfecto. Gracias, Jessy. Sí, señor. Aparece De perfecto. acuerdo a lo de la intersección de conjuntos, es una operación que da como resultado otro conjunto con los elementos que tienen en común los dos conjuntos. Este es el símbolo de la intersección y tiene una aplicación para análisis de datos que consiste en identificar los elementos comunes entre diferentes grupos. En estadística también es utilizado para analizar características compartidas. En teoría de conjuntos es utilizado para resolver problemas más complejos que involucren múltiples conjuntos. Un ejemplo de esto es el conjunto A, que tiene como elementos el número 1, 2, 3 y 4, y el B, 2, 4 y 6. Lo que tendrían en intersección serían el 2 y el 4. Listo, Jessica. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir. Ok, entonces, listo. Vamos a ir complementando. Entonces, yo tengo aquí por aquí seguramente un taller de otros compañeros de otro semestre y voy a aprovechar unas diapositivas de ellos para complementar, ¿sí? Tanto lo que ha dicho Andrea como lo que ha dicho Jessica. Muchas gracias a las dos. Entonces, aquí tenemos, a ver, si hablamos de unión, pues, o sea, retomemos unión. Si hablamos de unión, entonces, ahí por complementar lo que dijo a Andrea, que lo dijo muy bien. Entonces, aquí, complementando de forma gráfica lo que hacía énfasis. Si yo hablo de este tipo de diagrama de Venn, donde estoy tratando de interpretar o estoy tratando de graficar la unión y tengo una intersección, mire que ya me está generando un término o un elemento que es común. Es decir, que está tanto en un conjunto como en el otro punto. Es decir, en este caso, pues A y B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire que A está conformado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, en este caso un ejemplo general, y B, 3, 4 y 5. ¿Cuál tienen en común? 3. Entonces tiene que haber un elemento en común. ¿Sí? Listo. Otra forma de interpretar, pero ojo que recuerden la notación. La unión, pues es una U, ¿cierto? Así como mayúscula ahí, más anchita, pues. Y en este caso, por ejemplo, mire, A unión C, el C, ¿cierto? En este caso es subconjunto o está contenido o pertenece a A, está involucrado en A. Entonces, 1 y 2 están en A. Entonces, en este caso, mire el diagrama diferente que se puede representar y también estamos hablando de una unión, ¿sí? Es decir, este está contenido en esto. Entonces, mire que hay diferencia. Y en este caso, por ejemplo, B unión C, B unión C que tenemos acá, 1 y 2. B unión C, ¿cierto? Serían dos conjuntos, no tienen elementos en común, ¿sí? Por eso están como aparte, pero ellos prácticamente podríamos encerrarlos y poner B unión C, ¿sí? O simplemente quitarle y poner los elementos dentro de ese nuevo conjunto que es ese nuevo diagrama B unión C, ¿sí? Entonces, para que tengamos atención y cuidado cuando vayamos a hacer esto, ¿no? O con esto, con intersección, ¿listo? Ok, perfecto. Ahora, listo, entonces, hablando de intersección, Jessica nos ha comentado, efectivamente, ese elemento o esa intersección pues, de las dos figuras, cada figura pues representa, o cada óvalo representa a un conjunto, pues nos denota una vez o nos indica que hay elementos comunes. Es decir, en este caso, pues Ana y Beto son personas, nombres de personas, Ana y Beto, sin conocer los conjuntos todavía, sé que pertenecen tanto al conjunto B como al conjunto E. Sí, efectivamente, pues aquí está los elementos de cada conjunto y Ana y Beto están en N y también están en B. ¿Sí? Entonces, eso es la intersección, ¿no? Tratamos de ubicar, ¿cierto? Los elementos comunes en ambos conjuntos. ¿Listo? Eso es.
A ver qué otra información aquí podemos complementar. Aquí hay otro caso. Mire que pueden haber intersecciones entre varios conjuntos, no solamente entre dos, sino tres o más. Y en este caso, mire que este diagrama ven que es interesante, que nos indica, ojo, Michael es común entre A y B. Aquí debemos tener A, Michael, aquí está B, Michael, ¿sí? Pero, mire, común en A, en B y en C, es decir, es María, porque está en los tres, aquí va a aparecer María en A, María en C y María en B, efectivamente, ¿listo? Pero Alejandra solamente es común entre B y C. Alejandra, B y C, ¿listo? Y entre A y C, Sara es la común. Entonces, eso, mire, ya aquí hay un diagrama de Venn que nos involucra intersección entre tres conjuntos, ¿sí? Y entonces, lógicamente, pues aquí dice A intersección B, lógicamente la notación, yo puedo también escribirlo, ¿sí? Sería de pronto más apropiado poner las llaves y listo, ¿sí? Lo recordamos. Listo, entonces le damos paso, ya verificamos quién sigue, quién sabiendo el que nos va a colaborar con el tercer tema. Se llama diferencia de conjuntos. Karen, te agradecemos. Profe, yo le podría enviar la imagen para que su merced me grafique y la proyecte. Sí, sí, claro, envíamela, ¿dónde la enviar? Por el grupo, si quieres por el grupo WhatsApp o al personal, como quieras. Aquí estoy pendiente. Perfecto, listo. Escuchamos, entonces, gracias. Bueno, profe, entonces la diferencia de conjunto se refiere a los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro. Dice que en otras palabras es el conjunto de elementos que están en el primer conjunto, pero no en el segundo. Entonces la notación sería que A contiene 1, 2, 3, 4, 5 y B 4, 5, 6, 7. Entonces la diferencia de conjunto radica en que la diferencia de A, los números de A no están contenidos en B, que serían 1, 2 y 3, como en el ejemplo que se ve en la imagen. Entonces de A tenemos que está 1, 1, 2 y 3, de B 7, 6 y entre los dos está 4, 5. Entonces ahí sería que A no está contenido en B de 1, 2 y 3. Ok, muchas gracias. Miren que aquí con respecto a la diferencia de conjuntos, hay que tener es cuidado, atención más que todo, a la lectura, ¿cierto? El orden. Qué importante el orden. ¿Por qué? Porque que es un poquito, ya que hablo de diferencia, la palabra sea diferencia, pero como estamos hablando de diferencia como de diferencia simétrica, vamos a hablar ahora, entonces la diferencia pues suena como a lo mismo. Entonces, lo que diferencia, pues, para tomar el término, me disculpan, lo que diferencia a el concepto de diferencia de conjunto o diferencia a diferencia simétrica de conjunto, que es el siguiente tema. ¿Por qué? Porque en el caso de la diferencia de conjuntos debemos tener el orden de A
menos B, es decir, de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, en ese caso, A menos B, ahí nos dice, se refiere a los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro. Nuestra palabra es el conjunto de elementos que están en el primer conjunto, pero no en el segundo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo A menos B, en ese caso tengo el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, como lo compartió la compañera, 1, 2, 3, 4, 5, y le resto a A los elementos que sean comunes con B. Entonces, si yo tengo B o B, el 4 y el 5 que están en A, están en B. Entonces, a A, que es 1, 2, 3, 4, 5, le quito los elementos que están en común con B. Entonces, 3, 4, 5, le resto 4, 5, porque están en común con B, y me queda 1, 2, 3. Ojo, eso es diferente a decir B menos A, ¿sí? ¿Cierto? Digamos, en relación a lo que hemos dicho. Es diferente a decir, en este caso, B menos A. Acá. Entonces, si decimos B menos A, ¿cómo sería? ¿Cómo sería B menos A? Entonces, ahí está la anotación, ¿cierto? B. Que esto, me puse aquí uno que se borra. Bueno, listo, ahora sí. B menos A. Es diferente a menos B, ¿cierto? ¿Cómo sería B menos A? ¿Cómo creen que sería B menos A? ¿Cuál es la interpretación de B menos A? Serían, yo reviso, yo parto de B, entonces, ¿qué elementos tiene B? Tiene 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Y reviso de los elementos que tiene B, cuáles tiene A, es decir, cuáles son comunes con A. Entonces, ¿cuáles veo en A que tiene B? Es decir, miren la diferencia. Estoy mirando primero a B. Entonces tendría el 4 y el 5. Entonces, B menos A, ¿cuál sería? No sería lo mismo A menos B, que 1 y 3. B menos A sería 6,7. ¿Sí es claro la diferencia? Sí, porque hay que tener, cuando hablamos de diferencia de conjuntos, hay que tener en cuenta, recordemos, el orden. El primero es el que yo reviso. Si me dice A menos B, yo reviso primero A. A tiene de 1 a 5. Y le quito los comunes con B. Entonces, de los que tiene A, B tiene el 4 y 5, por eso le quito 4 y 5 y me quedo con unos 3. Diferente a decir B menos A, que es una diferencia de conjunto también. Reviso primero B, 4, 5, 6, 7, y le quito los que tienen común con A. Entonces, ¿cuáles tienen en común con A? Tienen 4 y 5, entonces por eso dejo 6 y 7. ¿Listo? Entonces, esa es. Ahora, vamos a confirmar la diferencia con respecto a diferencia simétrica, que es el siguiente tema. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir. Y seguiría entonces, debe seguir diferencia simétrica, si no estoy mal. Diferencia conjuntos, diferencia simétrica conjunto. Ok. Y diferencia Hola, simétrica conjuntos nos colabora Kevin. Gracias, Kevin. sí, sí, señor. Profe, ¿será que voy a ver si puedo compartir desde acá el celular? Es que, bueno, no tengo ahorita a la mano el O, o, computador. o hagamos lo mismo, si quieres, si no puedes, me envías ahí por el WhatsApp la imagen y yo la aquí la comparto, como hicimos, como hicimos ahorita acá con la compañera, ¿listo? Lo hicimos con Karen acá, ¿listo? ¿Sí están viendo? Estamos, sí, 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 estamos viendo, perfecto. Sí. Gracias. Sí. Bueno, acá la diferencia simétrica de conjuntos es una operación que se utiliza en teoría de conjuntos y álgebra de conjuntos. Se define como diferencia simétrica de A y B. A es igual a AV menos ANB, donde A y B son conjuntos y AV es la unión de A y B, elementos que pertenecen a A o B. ANB es la intersección de A y B, elementos que pertenecen a ambos conjuntos.
La diferencia simétrica se puede representar como A, B es igual a menos B, U, B menos A. Es decir, la diferencia simétrica de A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a A o B, pero no a ambos. Por ejemplo, A es igual a 1, 2, 3, 4, B es igual a 3, 4, 5 y 6. A, V es igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, NB es igual a 3, 4. Diferencia simétrica de A y B. A, V menos A, NB es igual 1, 2, 5, 6. Propiedades de la diferencia simétrica. Es conmutativa. A, B es igual a B, A. Es asociativa. A, B, C es igual a, B, C. Es absorbente. A, B, B es igual a A. Es, es idempotente. A es igual a. La diferencia simétrica se utiliza en diversas áreas como teoría de conjuntos, álgebra de conjuntos, lógica, informática, estadística. Eso sería, profe. Gracias. Bueno, entonces, listo, van a complementar acá. Voy aquí a comparto. Voy a compartir. Me servirá el ejemplo anterior. Voy a hacer el ejemplo anterior para que veamos la diferencia entre diferencia de conjuntos y diferencia simétrica de conjuntos. Voy a compartir aquí nuevamente. Ya que me había enviado la compañera. Listo. Me estaba como apretando el culo porque no sabía cómo llamar esa mierda, man. Y aquí estaba apretando el culo porque yo no sabía cómo se llamaban. Por ejemplo, el triangulito, yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Eso es el cucho? Sí. Bueno, entonces vamos a listo. Entonces, ese triángulo es la diferencia simétrica, como que pregunta aquí Kevin, es diferencia simétrica. Entonces, miren la notación. Listo, miren la notación. Entonces, si nosotros hablamos de diferencia de conjunto, entonces es simplemente el signo menos, ¿sí? Diferencia. Cuando hablamos de la operación aritmética de resta, ¿cierto? Diferencia, ya, es lo mismo. Voy a restarle a A los elementos comunes con B, ¿cierto? Dijimos, si era B menos A, es decir, diferencia simétrica entre B menos A, entonces yo voy a restarle a B los elementos comunes con A. Eso es. ¿Cuál es la, la diferencia en este caso con la diferencia simétrica como tal? Primero el símbolo. El símbolo aquí es, a ver, acá, no es entonces el menos, sino que es el que comentaba de Kevin, el del triangulito. Es un triangulito, triángulo, ¿cierto? Ustedes por ahí vieron también en las propiedades, bueno, trataban de, digamos, como interpretar todas las propiedades, pero bueno, eso puede ser, si no tenemos claridad, puede ser confuso, ¿cierto? Entonces, dejémoslo simplemente la diferencia simétrica. Y por allá incluso veían este, ¿no? Esto cuando habla así es que es nulo, es decir, que no tiene elementos, ¿sí? Eso es. Bueno, entonces diferencia simétrica. En este caso, A, el triangulito, ¿cierto? B, me indicaría diferencia simétrica entre A y B. ¿Qué pasa acá? Mire que nosotros dijimos que cuando era una diferencia de conjuntos, era importante la dirección, ¿sí? Entonces la lectura, entonces si yo hago la lectura, venga a ver, voy a poner una flechita por acá. Si yo hago la lectura en ese sentido, de A menos B, entonces yo tengo que ubicarme primero en A y restarle o quitarle los elementos comunes con B, ¿sí? Pero si hago B menos A, por eso nos daba 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque le quitaba a B los elementos comunes con A. ¿Qué pasa en la inferencia simétrica? Entonces su nombre nos lo indica. Aquí en este caso voy a poner los que me resulten, los elementos que me resulten al aplicar la diferencia en ambos sentidos. Eso es, no es más. Me explico. Entonces, si yo veo diferencia simétrica entre A y B, ¿qué hago? Primero me voy
en esta dirección, como si fuera una diferencia normal, una diferencia de conjunto. Entonces veo A, no está, 1, 2, 3, 4, 5, le resto B, listo. Entonces si A le resto B, es decir, le quito los elementos comunes con B, ¿qué tengo? Tengo 4 y 5. ¿Qué? Tengo 4 y 5 elementos comunes que digo, tendría 1, 2 y 3, que es el que tenemos acá abajo. Listo, voy a poner 1, 2 y 3. Ahora, este, bueno, pues aquí no tengo la flecha al otro lado. Listo, si no tengo la flecha en los sentidos. Voy a poner una flecha. Ahora, no he terminado. Voy a hacer entonces la diferencia de conjuntos en el otro sentido. Entonces, ahora voy a ver a B y voy a restarle los elementos comunes con A, que tiene con A. Entonces, vino a B. ¿B cuál es? B es 4, 5, 6 y 7. ¿Cuáles son comunes? 4 y 5, es decir, 6 y 7 también haría parte de la diferencia simétrica con entre A y B. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces tengo que mirar las dos direcciones, es decir, como si fuera una diferencia de conjuntos compuesta, mirando de A menos B, B menos A. Por eso ustedes revisaban de la información que nos suministraba Kevin, que decía que la diferencia simétrica de AB es igual a, decía, venga, pongámoslo acá, la diferencia simétrica de AB decía que era igual a, entonces, A menos B, ¿cierto? Es decir, la diferencia de A menos B, unión, ¿cierto? No decía Kevin unión, a ver, unión B menos A, ¿listo? Eso es. Por eso nos decía, oiga, mire, la diferencia simétrica de AB es diferencia de A menos B, unión diferencia de B menos A, es decir, tengo que ir haciendo ambos sentidos. ¿Es claro? Esa es la importancia, digamos, del orden para la diferencia de conjuntos, pero la diferencia simétrica tengo que hacerlo en ambos sentidos. Eso es. ¿Listo? Ahí estamos complementando acá. Nos sirvió aquí la diapositiva de acá. Bueno, entonces seguimos acá. ¿Quién nos falta? Nos faltaría, entonces, igual nos vamos a hablar 2 minuticos más. Nos faltaría Tatiana, complemento un conjunto. Tatiana, ¿estás por ahí? Se nos fue Tatiana, yo no la veo acá. A ver, Tatiana, no la veo por acá. Bueno, listo. Entonces, complemento un conjunto, le damos pendiente, Tatiana nos colabora la próxima tutoría. Y con respecto a los diagramas de Venn, Willington y Zoraida, ¿quién nos quiere colaborar, Willington? Ya le comparto pantalla. Gracias, Willington. Que ya, pues hemos revisado, pero vamos a escuchar la información, pero tiene que en cada una de las operaciones pues está involucrado los diagramas de Venn, señor. Bueno, el diagrama de Venn es un tipo de organizador gráfico que muestra cómo se realiza dos o más conjuntos de elementos mediante círculos superpuestos. Puede representar características, comparten y cuáles no, dos o más categorías, grupos, ideas o conceptos. Bueno, aquí en un ejemplo, entonces aparece A intersección B, B intersección C, A unión C, B intersección A intersección B y intersección C. A unión B con intersección de C. Ok, gracias, Willington. Entonces mira que ya lo hemos utilizado, digamos, los diagramas de Venn porque en cada una de las operaciones está involucrado los esquemas, los diagramas, las gráficas, ¿cierto? Normalmente son óvalos, círculos, y cuando queremos el universal, ¿cierto? Que temita ahí que nos tiene pendiente, o el complemento también. Lógicamente, cuando hablamos complemento, también hablamos del universal, pues involucramos también cuadrados, rectángulos, ¿listo?
pero normalmente el conjunto como tal es un óvalo o un círculo. Y ya empiezo a generar la interacción entre uno u otro, ya sea unión, ya sea intersección, si son comunes elementos, ya sea diferencia simétrica, empieza uno a revisar cómo relaciona esas figuras. Zoraida, ¿de pronto nos puedes complementar con algo? ¿Si tienes ahí información? Zoraida. Bueno, entonces, estamos pendientes, entonces vemos hasta ahí la tutoría. Y para la próxima tutoría, pues la idea es que Tatiana nos colabore con este temita que nos hizo falta, que es complemento a un conjunto. ¿Listo? Gracias a cada uno pues, los que participaron de forma activa y aportaron aquí a la tutoría. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos la próxima tutoría. No se olviden, no les olvide el producto uno, muchachos, hasta mañana a medianoche. Cualquier duda, por supuesto, ahí he resuelto dudas por el grupo WhatsApp. Si podemos hacerla por el grupo más bien, no por el personal, les agradezco para que esa duda también puede ser que la tenga otro compañero y pueda resolverse para varios, es decir, podamos multiplicar el esfuerzo. Entonces, un bendecida jornada, pues, inicialmente académica, un bendecido fin de semana. Gracias a Andrea, Kevin, Karen, María José, Lady, Laura, Edna, Zoraida, Oscar, y doble agradecimiento a los que colaboraron, aportaron para el tema de la tutoría. Muchas gracias. Un bendecido fin de semana. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Vale, profe, gracias. Gracias, muchas gracias.